Confírmeme sin ya. Sí, ya se ve. Hola a todos, todas y todes. Esperemos que estén súper bien. Nosotros estamos súper felices porque ya vamos a la mitad de la Pride Week, entonces nos hace muy feliz que nos estén acompañando. Así que hoy tenemos a un invitado muy especial. Les presento a Max Escalante. Max tiene 16 años, es estudiante de tercer semestre de preparatoria, scout de la provincia de Azcapotzalco, líder y una persona llena de colores. Asistió a la marcha y nos va a platicar un poco de su experiencia y opinión al respecto. Nos hace muy felices tenerte aquí con tu ponencia, cómo se llena una marcha de colores. Dati. Bueno, hola amigos del internet que nos estén observando. Yo soy Max, como ya me presento, Ivana, tengo 16 años y les voy a contar un poco acerca de esto que es la marcha, que no muchos tienen como esa idea errónea o un poco como mezclada de lo que es el Pride y lo que son las marchas. Así que bueno, mi intención de esto es como poder darles esa orientación de qué es una marcha, por qué asistimos a una marcha y cuál es la importancia de estas marchas. Entonces, igual les voy a dar yo mi punto de vista, mi experiencia y mis razones de las cuales por qué yo asistí. Así que les voy a compartir pantalla. Hice esta bonita presentación para ustedes. De este lado, ahí. ¿Sí la ven o no la ven? ¿O no se ve? Está cargando. Ya está. Ya está. Ya. ¿Sí? ¿Sí se ve completa? Sí. Muy bien. Bueno, esta es mi ponencia. La titulé ¿Cómo se llena una marcha de colores? Ya que, pues, como antes dije, pues sí, una marcha, digamos que es una forma social en la que las personas reclaman ciertas cosas. Puede ser una marcha pacífica o no pacífica, con diferentes objetivos, por así decirlo. En esta ocasión decidí llamarlo así porque esta marcha literalmente se llena de colores. Ustedes mismos pueden ver en las noticias cómo nuestras calles se llenan de banderas y de personas con esta pues bandera muy conocida de colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, que se le conoce como la bandera gay, pero aquí hay que especificar que la bandera gay es una diferente. Esta bandera es la de la comunidad LGBTQ+, o sea, de todos los que estamos dentro de esa comunidad. Y esta marcha fue la edición número 44 desde que se empezaron a hacer estas marchas en la Ciudad de México. Esta marcha se tituló bajo el lema Las calles son nuestras por una diversidad libre de odio, violencia y machismo. La verdad es que a mí esta titulación de la marcha me gustó mucho, me motivó mucho, porque también nos estamos centrando ahora un poco más en las figuras femeninas de esto, con lo mismo de que nos estamos uniendo un poco la comunidad LGBTQ más con las feministas. Entonces también muchas figuras feministas lideraron esta marcha. Pero bueno, antes de entrar bien al tema de eso, pues seguramente cuando entramos a junio todos vemos que las marcas sacan un montón de cosas con sus logos llenos de arcoíris y pues no tenemos ni idea de por qué hacen eso, ¿no? O sea, vemos aquí a las marcas de bebidas poniendo el arcoíris en su etiqueta, a las marcas de ropa cambiando sus colores, o incluso marcas de comida que ocupan el arco iris como una referencia. Incluso hubo uno que se volvió muy controversial de Skittles, que quitó el arco iris de su marca. Y normalmente en redes sociales incluso vemos esta imagen de amor es amor, love is love, es muy conocida, pero muchas veces ni siquiera nos preguntamos por qué esta imagen se vuelve tan como popular, por así decirlo, por qué esta imagen empieza a correr en las redes sociales a partir del mes de junio. Entonces, pues a eso vengo a explicarles yo, porque el mes de junio es tan importante, ¿saben? Entonces, como lo dije antes, con junio vienen los arcoíris.
que todos nos quedamos así de wow. Todo se llena de colores en las redes sociales, en camisetas, tazas, marcas, bolsas, cualquier artículo que puedas imprimirle cosas, le ponen un arco iris referente a la comunidad LGBT. Pero quise centrarme en 4 preguntas que nos van a guiar a por qué es el mes del orgullo gay. Y puse gay entre comillas porque, como dije antes, no es solo el orgullo gay, es el orgullo de toda nuestra comunidad, porque no solo existen las personas gays, hay muchísimas etiquetas con las que te puedes adentrar en esa comunidad. Incluso puedes ser parte de la comunidad sin tener una etiqueta. El ser parte de la comunidad, digamos que es importante porque no es algo que te hace más o menos, es algo que te hace parte de. Entonces, el ser parte de la comunidad no es que luchemos por derechos que no se nos dan o por derechos que se supone nos tendrían que dar. Luchamos por derechos de un humano, porque todos somos humanos. ¿Ok? Entonces, me guían estas 4 preguntas. ¿Sabemos exactamente por qué sucede esto? A continuación, ahorita les voy a explicar por qué sucede que en todo el mundo, no solo aquí en México, incluso en varios estados de la República Mexicana, se hacen marchas, por qué las calles se llenan de marchas y manifestaciones, específicamente aquí en la Ciudad de México, y por qué parece haber más personas parte de la comunidad LGBT, como decir, wow, es como una infestación, así llegan a decir varios, ¿no? ¿Y por qué se le conoce como Pride? Que es importante, una palabra que sonará como muy cliché, pero es importante reconocer por qué se le llama Pride. Entonces, nos vamos a remontar a la época de 1960. No se los voy a contar como historia universal, porque no soy maestro de historia, entonces les voy a contar como chismecito, ¿no? Primero necesitamos saber qué era lo que vivían las personas de la comunidad en ese entonces, en la década de los 60. Y les enlisté 4 como situaciones que llegaban a pasar las personas. Primero, que inició como una represión muy directa y muy, pues sí, directa a los bares gay en específico, porque se empezaron como a popularizar esos bares. eh, bueno, y ahorita les explico por qué se empezaron a popularizar esos bares. También las personas que eran abiertamente homosexuales no podían ejercer muchas profesiones como el derecho a la medicina, igual que, bueno, se venía relacionando mucho con las mujeres. eh, Se tenía como este estigma de que por ser persona homosexual no podías ejercer de manera libre ciertas profesiones o derechos. Y igual, esto es muy importante, que a miles de personas se les eran arrestadas porque se tenía criminalizado a la homosexualidad. Lo veían como un crimen a la naturaleza, como, o sea, técnicamente ser homosexual era como si hubieras robado un banco. Entonces también eso era importante tenerlo en cuenta. Y bailar con alguien del mismo sexo era interpretado como una ofensa lasciva. Es decir, que si yo agarraba y me ponía a bailar con mi amiga, sea mi amiga o no, pero de una manera más como romántica, nos podían ver de una manera mal, como incluso todavía sigue haciendo, ¿saben? Y parte de la visibilidad pública fue que, es lo que les decía, que como que se empezó a visibilizar un poco más el que hubiera bares gays y que este movimiento empezara a ser como un poco más común en las calles, fue porque se cruzó con los movimientos del poder negro, del feminismo, de la segunda ola del feminismo y las protestas de la guerra de Vietnam. Entonces, igual todo fue como una ola de la gente que buscaba esa como visibilidad. Entonces, aquí lo que pasó fue que en general ya había muchísima represión. Al partir de los años 60 se empezó a dar un poquito más visibilidad a que existían las personas gays, se empezaron a hacer los bares gays y todos
pues todos empezaron como a conocer más de eso. El problema es que específicamente en 1969 había un bar de los más conocidos y de los pocos que había pues en una pequeña ciudad, Greenwich Village, que se llamaba Stonewall Inn en Nueva York, eh, en Estados Unidos. Y lo que pasaba aquí es que pues era un bar, ¿no? Donde los dueños albergaban adolescentes, LGBT, mujeres, trans, lesbianas, drag queens, hombres homosexuales, de todo, ¿no? Todo, de todos colores. Lo que pasó aquí es que empezaron a haber más redadas en los bares gays, por lo mismo de que se empezó como a filtrar esa idea de que no estaba bien que estos bares existieran, que era algo antinatural. Entonces, la policía con esa idea, en la madrugada del 28 de junio, realizó una redada. 8 policías entraron aquí a este bar y en ese bar había alrededor de 200 personas y normalmente ya les habían hecho redadas a esas personas o sea, en otros tiempos se habían hecho redadas y por lo mismo de que son como una minoría, tuvieron que dejarse reprimidos, no podían como alzar la voz. Pero en ese momento, por alguna cierta razón de las personas, la gente no quiso cooperar y quiso oponerse como a esa redada. Entonces, la policía, tomando su posición de fuerza, pues se quiso llevar detenidos a todos, eh, pero en lo que esperaban a que llegaran más patrullas, las personas como que empezaron como a alterarse y todo estalló en una pelea. Entonces, técnicamente es como cualquier hecho histórico que, o sea, es toda una situación que se estalló por una situación específica, que por alguna cosa que ocurrió que hizo que los demás se dieran cuenta, wow, esto está mal. Ya que 13 personas fueron detenidas esa noche, pues todo el mundo se enteró porque salió en las noticias, ¿no? Y el bar indicó que por primera vez en la historia la comunidad se negó a aceptar el estatus quo de opresión y se defendieron a sí mismos y en última instancia la comunidad gay global. O sea que se defendieron de esta opresión y al hacerlo, pues eso hizo que muchos se dieran cuenta que se pueden rebelar, que no tienen que estar dejando que la gente los oprima solo por ser como son. Entonces, eso fue la noche siguiente e incluso muchas más a este incidente. Muchas personas se reunieron frente al Stonewall, este bar, para protestar y las manifestaciones siguieron ocurriendo. Por eso es que el 28 de junio se celebra el Pride Day o Día Internacional del Orgullo LGBT, porque como estos disturbios, así se les llama, se consideran el punto de inflexión de este movimiento. Le llamamos el Día del Orgullo a este 28 de junio porque pues es Pride, ¿no? Sí, de Pride bueno, Pride en español es orgullo. Y pues tiene mucho que ver, ¿saben? O sea, es bastante, pues se infiere bastante que Pride es el orgullo que tenemos de ser quienes somos, de que no vamos a dejar que nos sigan oprimiendo por simplemente estar en un bar. Ajá. Entonces, eh, por eso le llamamos Pride y exactamente este día por los disturbios del Stonewall Inn. Incluso anoté aquí que se puede decir que el Pride Day nació de un evento que liberó una furia acumulada de muchos años de discriminación y malos tratos. O sea que esto no fue algo que solo sucedió en una noche, fue algo que ya llevaba tiempo, de que estas represiones, estas redadas en los bares ya tenía tiempo que se estaban haciendo y simplemente la gente explotó y fue algo muy controversial que hizo que se empezara como a globalizar de cierta manera, porque no solo sucedía en Estados Unidos y en esa pequeña ciudad y en ese pequeño bar, ¿no? Sucedía en todos lados. Entonces, en una década después, 10 años después, en 1979, se organizó la primera marcha a favor de los derechos de las personas homosexuales aquí en la Ciudad de México, eh, que fue después de que se empezaron como a visibilizar un poco más estos movimientos en Estados Unidos. Entonces, pues aquí en México dijimos, wow, pues aquí sucede lo mismo, ¿no? Porque aquí no podemos hacer lo mismo. Igual que en todos lados, igual que como
aquí la Revolución Francesa influenció en nuestra revolución, así pasa en todos lados. Y quise agregar este dato que dice que la homosexualidad fue eliminada de la clasificación internacional de enfermedades mentales de la Asamblea General de la Organización Mundial, o sea, de la OMS, hasta 1990. Así que yo pienso que es importante que sí este evento sea mencionado, ya que a pesar de que esto sucedió en las décadas de los 60, casi llegando a las de los 2000, apenas fue reconocido que esto no era una enfermedad, ciertamente desde la OMS. Entonces, a lo mejor a lo que llegan a pensar mucha gente es, pues, es que no les veo sentido o cuál es la razón por la que lo están haciendo. ¿Por qué estas personas a esa hora de las madrugadas se quisieron no ceder ante la opresión de la policía y rebelarse ante la policía, ciertamente? Dejar que arrestaran a gente, pelear y pues esas cosas que ocurrieron, ¿no? Entonces, quise enlistarles algunos de como de los beneficios, pero ni siquiera son beneficios, son como los propósitos que tiene pues nuestras marchas, por así decirlo, que se llevan haciendo desde la década de los 60. Enlisté como primera el cambio de mentalidad. Creo que es muy importante empezar a meterle a la gente la idea de que existe personas que no son iguales a ti. Y muchas veces lo que nos gana la gente es el miedo. Y nos gana el miedo de lo diferente. Nos gana el miedo de descubrir o de tratar de conocer eso. Entonces, el que normalicemos un poco más que estas personas existen, o sea, tenemos mucha esa controversia, por ejemplo, de Disney, en donde simplemente si pones parejas heteronormativas en la pantalla, pues como que ves eso algo como algo normal, pero si no pones a una pareja LGBT, no, no le estamos como dando al público a conocer como algo normal, sino algo como poco común. Así que igual, pues por eso se genera esa como controversia de Lightyear y, y el beso que tuvieron ahí, porque la gente piensa que el ponerlo en la pantalla va a hacer que tu hijo se haga homosexual, cuando realmente esas cosas suceden y quieras o no, en algún momento suceden y si suceden, sucederán y si no, pues no, porque nadie elige ser heterosexual o LGBT, ¿saben? Ninguno de ustedes quiso elegir eh, pues ser sí, sí nos pasó. Ninguno de nosotros eligió ser hetero, ¿saben? Luego, exigir derechos universales, evita la discriminación y la estigmatización. Nuevamente, quiero comentar que no estamos exigiendo algo que merecemos, estamos exigiendo algo que debe de ser, estamos exigiendo que nos traten como las personas que somos, ¿saben? Desde que se le dieron los derechos al hombre del ciudadano, eh, creo que es importante reconocer que no solo se le dan al hombre, se le dan al ser humano, eh, porque al final todos somos seres humanos que merecemos un trato de respeto, porque es cosa de respeto, no cosa de entendimiento. No busco que entiendas el que me gusten las mujeres, no busco que entiendas el que yo me exprese así, solo busco que respetes y que, o sea, que respetes mi forma de ser y no me metas esa como estigmatización, esa violencia, esa discriminación a mi vida que nadie debería de vivir, porque realmente nadie debería vivir violencia o cierta como exclusión. Y esto mismo de la marcha y el que podamos como reclamar, porque sigo diciendo que no es un reclamo, eh, es el empoderamiento a la comunidad, que es existir como yo soy, sin ninguna expresión, sin ninguna represión o estigma social. La verdad es que me gusta mucho mencionar que siento que es un día de libertad. Es como aquellos días en donde dicen, sé tú mismo, y puedes ser tú mismo, sin miedo a las críticas, porque muchas veces el miedo es lo que nos come como personas. Luego,
Se atoró. Ahí. Sí se ve, ¿no? Sí, ahí. Ok. Igualmente, visibilidad, como decía, algo que se vuelva más común, no común, algo más visible. O sea, es que ciertamente que la gente sepa que existe, que es algo normal y no tiene nada de malo, ¿saben? A lo mismo que se le estamos dando visibilidad a los temas, por ejemplo, de sexualidad o de menstruación o de cosas así, que son cosas que pasan, no queremos quitar que sea un tabú, porque muchas veces lo vemos como un tabú y no es un tabú. Entonces, es técnicamente ser un cambio social y legal que en estas comunidades. Luego, también me gusta mucho este punto en que tenemos un trasfondo reivindicativo. A esto me refiero a que algo más legal. Cuando nos vamos a las partes legales, creo que ya tuvieron una ponencia de las leyes que protegen a este tipo de comunidades, porque realmente cuando te metes a un tema legal, eh, puedes ver afectadas a muchas personas que ni siquiera tienen la culpa. Y quise mencionar la situación de que el ser parte de la comunidad LGBT es criminalizado, que te consideran como un criminal, como si hubieras robado un banco por el simple hecho de amar o ser como eres. Tengo el dato de que 69 países en el mundo tienen leyes que criminalizan estas relaciones y pues deben de saber que igual en México todavía nos falta cierta parte que cubrir en donde el matrimonio del mismo sexo sea legal, porque eh, aquí y en todo el mundo se le sigue viendo como algo, como un crimen, como algo que no debería de ser. Así que les puse unas estadísticas. De estas estadísticas existen miles y esas estadísticas son las que hacen que estalle el que la gente quiera hacer estas marchas. La comunidad LGBT mexicana ha conseguido el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo en más de 20 de los 32 estados, lo que les decía. Esas estadísticas pueden ser tanto buenas como malas. Por ejemplo, esta es una muy, muy buena porque nos hace ver que con estas marchas estamos logrando que se legalice este tipo de prácticas como el matrimonio. Igual también se han implementado bastantes leyes de identidad de género para las personas trans y sobre todo para las infancias. Em, pero también tenemos estas estadísticas que como que nos bajan el ánimo, de estadísticas que no son muy buenas para nosotros, la comunidad, porque cada vez se registran más de 6 asesinatos de odio contra las personas del LGBT. Y es importante resaltar que más de la mitad son de mujeres trans, ya que igual se está como dando un poco más el empunte de los transfeminicidios, donde de los 79 asesinatos que se cometen contra esta comunidad, 43 de ellos terminan siendo transfeminicidios. Es por eso que igual con esta estadística fue que nos centramos en esta marcha a la figura femenina, a las mujeres, porque pues por lo mismo de que se les está como dando ese repunte a las mujeres en, en feminicidio, o sea, así, por así decirlo, ¿no? En violencia, en todo. Sí, son una minoría, pero mayoría a la vez. Se les da ese trato que no merecen, eh, como si fueran una minoría, pero en realidad es que son muchas las mujeres las que sufren de violencia y de este tipo como de, pues, asesinatos, porque al final son feminicidios, ¿saben? Y a estos les llamamos transfeminicidios porque también se cometen a las mujeres trans, que también son parte de la comunidad. Y la verdad es que este último dato fue el que más me movió, y creo que el que fue parte de mis razones principales, que según la encuesta de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, del ENDOSIG en 2018, fue dirigida a personas de 16 años de nuestro territorio que se autoidentifican dentro de la comunidad.
y expuso que el 59.8% de la población encuestada se sintió discriminada por al menos un motivo en ese año. O sea, imaginan el número 59.8 es más de la mitad, o sea, más de la mitad de nosotros nos hemos sentido discriminados o hemos sentido que por algún motivo nos hacen menos. Entonces, o sea, son personas de 16 años, personas de mi edad, personas de nuestro rango, a las cuales se les hace menos simplemente por ser parte de la comunidad. Entonces, a mí me sorprende mucho que más de la mitad de esas personas, específicamente el 59.8% de esta población, se sienta de esa manera. Y es feo saber incluirse pues en esta estadística. Pues es fuerte darte cuenta que no es, que eres parte de las personas que sufren este tipo de rechazo. Entonces, a eso es mi siguiente punto. Me voy a presentar y les voy a dar ya más mi opinión del por qué yo decidí asistir a esta marcha y por qué cuáles son mis razones específicamente. Eh, Me presento, soy Max, como ya lo había dicho. Soy una persona no binaria, tengo 16 años y soy parte igual de la comunidad. Mis pronombres son ella o él. Puedo usar los dos, me es indiferente, la verdad no tengo problema. Muchas personas no binarias ocupan los pronombres neutros como el ella, pero la verdad es que ya por más comodidad mía de mi persona, prefiero no usarlos, pero cada quien es libre de usar los pronombres que quieran y como dije antes, tenemos que respetarlos, porque no es algo que nos están pidiendo, es algo que tenemos que respetar. Así que yo, muy amablemente, ocupo ella y él, los que ustedes quieran usar. Y yo les voy a decir cuáles fueron las razones exactamente por las que yo asistí a esta marcha. Y como les dije antes, dentro de esta estadística de donde más de la mitad de la población mexicana de 16 años, el de 2018, sintió por un motivo, sintió discriminación por más de una vez en el año. Y pues yo tengo que ser honesta y decirles que sí, yo he sufrido rechazo de miradas feas, críticas, discriminación, actos de exclusión, comentarios incómodos e inapropiados de mi forma de ser y amar. Realmente tal vez a veces son cosas que la gente dice sin pensar en las repercusiones que tendría, pero al igual que el bullying, creo que son cosas que tenemos que tener precavidas, cosas que tenemos que tener en mente, que esos comentarios pueden lastimar y pueden influir en la persona a la que se los estás haciendo. Y sobre todo si son comentarios no constructivos, comentarios que solo buscan dañar o cambiar a la persona. Y pues claramente, ojalá fuera yo la única persona que sufre esto, ¿no? Porque si fuera solo yo la única persona, pues sería, a lo mejor ya hasta podría pensar que el problema soy yo y no la sociedad. Pero la verdad es que aquí el problema es la mentalidad de nuestra sociedad, porque al ver estas encuestas en donde más de la mitad se sienten discriminados, te das cuenta que no es la única persona que sufre rechazo y discriminación, que la sociedad es la que lo tiene estigmatizado y la sociedad es la que nos está reprimiendo. Y puse como ejemplo dos personas muy importantes para mí, que en este caso es mi novia, Constanza, y mi mejor amigo, Félix. Pues las quise mencionar sobre todo porque estoy muy consciente de que estas dos personitas querían ir a la marcha, querían ir a gritar quiénes son, querían ir a decir a quienes aman, querían ir a decir quiénes son. Y desafortunadamente, incluso en el mismo vínculo familiar, esta discriminación, este estigma existe, en donde tu familia, tu misma familia puede hacerte menos o reprimir lo que tú eres. Entonces, principalmente mis dos razones fueron Constanza, que no pudo asistir, igualmente por temas familiares, y Félix por lo mismo, que sus familias tienen una mentalidad un poco más cerrada y es
totalmente entendible y se respeta, y yo por eso decidí aplicar el lema de Grito por ellos, que aún no pueden hacerlo, como Constanza y Félix, que son como las personas que quiero y por las que quiero luchar. Y claramente no solo ellos son los únicos, claramente hay muchísimas personas que conozca o no conozca, sé que están sufriendo lo mismo y les voy a dar ese apoyo de mi parte, donde pues pueda gritar para que algún día ellos puedan gritar, no sé si se entienda. Entonces, recalqué que al final es un día de libertad, como lo había dicho antes, es un día de mostrar al mundo que todos los seres humanos merecen respeto. Respeto que la mayoría del tiempo no existe en México debido a la homofobia y machismo, porque esta sigue a tope aquí. Entonces, creo que es un día en el que realmente, si vas, es muy poco probable que encuentres a alguien que se ponga a criticarte, porque al final es personas comunes a ti, son personas que tienen un fin en común contigo. Entonces, tampoco, también está mucho eso en controversia de que todavía existen personas gays, machistas, que tienen que desconstruirse, porque incluso el ser parte de la comunidad LGBT no te excluye de que puedas hacer ciertos comentarios o ciertas acciones. Así que también tienes mucho que fijarte en que si no quisieras que te hicieran esas cosas, pues también tienes que ser esa persona que respeta a la gente como es. Así que si yo voy a ser parte, o bueno, si yo soy parte de la comunidad, tengo que ser y respetar a los demás como me gustaría que me respetaran. Y quise citar esta frase que me gusta mucho, que es: a través de la desobediencia y la rebelión que se ha hecho el progreso, de Oscar Wilde. Se me hace muy icónica porque muchas veces dicen que no se logra nada con este tipo de marchas, que no se logra nada saliendo a la calle a gritar, que los ignoran. Pero pues como les di miles de ejemplos antes, las estadísticas se hacen visibles. Gracias a esta rebelión que existe, hace visible que haya, bueno, que se esté legalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo, que empiecen a haber más leyes que protejan a las infancias trans, que empiece a haber, como que se empiece a normalizar esto, que se deje de ver como un tabú y que lo incluyan en las películas, que no se vea como algo que no debe de ser. Y igualmente, pues podemos hacer que se dé a entender que es algo que está afectando, así como si yo salgo a las calles a decir, pues esto no me está gustando, bueno, cuando yo agarro y le digo a alguien, esto no me está gustando, normalmente lo que se hace es cambiarlo para que todos estemos a gusto, porque al final todos somos una comunidad que necesitamos estar a gusto y en paz con lo que somos. Em, entonces, ya yéndonos más a la marcha de este año, ya que hablamos de las marchas de los 60 y todo, si nos vamos a las de este año, se realizó el 25 de junio. Y seguro alguno de ustedes en cualquier lugar, redes sociales, noticias, periódicos, donde sea, vieron que las calles así se veían así llenas de colores, se veían llenas de personitas y un buen de banderas. Y claramente mucha gente dijo, pues, ¿qué onda con esto, no? Y pues esto mismo tiene el trasfondo que ya les he explicado. Es la marcha número 44 que regresó con más fuerza, o sea, se vio más notoria porque fue la marcha en modalidad presencial después de 2 años de COVID, por la pandemia, ya que la marcha siempre se realizaba en presencial, después vino el COVID y se empezó a hacer virtualmente, los 2 años anteriores. Pero pues este año sucedió la bandera verde para poderla hacer en presencial, aunque por parte también se hizo en virtual para aquellos que no pudieron haber asistido a la presencial. Y es importante mencionar que los comités Incluyete y Gay Pride CDMX fueron los que formaron el contingente y lo organizaron. Esta marcha fue desde el Ángel de la Independencia hasta terminar en el Zócalo. Se terminó con un super concierto, que ahorita les voy a explicar qué gran concierto. Eh, y quiero también hacer como hincapié en que
ahorita lo que nos está moviendo mucho a la comunidad y sobre todo a los adolescentes de la comunidad son las redes sociales. Yo me mantuve al tanto de todo esto a través del internet, que viene siendo Twitter, Facebook, Instagram, etc., redes sociales que todos podemos tener. Pues esas fueron las que a mí me mantuvieron al tanto de cómo es que esta marcha se iba a realizar. Igualmente, el que todo esto esté dentro del internet hace que influencers, cantantes, creadores de contenido y de entretenimiento también se unan a esta como causa para pues celebrar, así, por así decirlo, celebrar el amor y mandar un mensaje de apoyo a la comunidad. Pero, aunque muchas veces quienes lideran este tipo, son como carritos alegóricos, los que lideran estos carros son influencers parte de la comunidad, sobre todo porque son los que representan de una manera pública a nosotros, la comunidad. Pero también pues llegan a aliarse porque pues tenemos aliados, influencers, que igual se dan cita en la marcha y comparten toda esta experiencia en redes sociales, fotos y videos. Entonces seguro igual en algún famoso que ustedes sigan, seguro tuvieron que haber visto en sus redes sociales que andaban ahí alzando la bandera con todo el orgullo. Yo puse aquí a Dana Paola, pero fueron un montón de personas, o sea, realmente muchos aliados, muchas personas que son parte de la comunidad que se animaron a compartir todo esto y eso hace que tenga nuevamente más visibilidad. Yo lo que hice fue que me estuve manteniendo al tanto de la cuenta oficial de la marcha, que se llama Marcha LGBT CDMX. Estos fueron como algunos de los carteles que sacaron. El primero es el cartel oficial, en donde pues nos están diciendo que a qué hora va a ser, en dónde, con cuál lema se va a citar, que es el que les había mencionado antes, que las calles son nuestras por una diversidad libre de odio, violencia y machismo. Y esto lo organizó pues el comité Inclúyete y la marcha, por así decirlo, es que se llama Marcha LGBT. Igual sacaron un cartel donde nos decían que en el Zócalo, al final de nuestra marcha, íbamos a tener cierto concierto, que es un concierto con fin. Al final, toda esta marcha tiene un fin, no solo se hace por querer hacerla. Y la verdad es que asistieron un montón de personas, Dana Paola, Cristian Nodal, un montón de gente, la neta. Ahí están todos enlistados. Y también sacaron recomendaciones por si era tu primera marcha, que se me hicieron muy buenas. Creo que las podemos tomar en cuenta, donde tenemos que estar conscientes de que vamos a caminar. O sea, realmente no es algo divertido y a la vez no. La verdad es que yo lo veo como algo divertido y a la vez no, porque estás marchando por algo, por una causa muy importante, pero pues también estás ahí para celebrar quién eres, ¿sabes? Entonces, pues es eso. Eh, bueno, los varios comentarios que sacó la marcha fue que este año marchamos y decimos basta, los mensajes de odio solo dividen y violentan. Nosotros trabajamos en una comunidad unida. ¿Y tú? Y todos los hashtags que hicieron que todo esto se hiciera dentro de nuestras redes sociales, o sea que esto se le diera un poco más de visibilidad, pues las calles son nuestras, el Pride, hashtag el orgullo permanece, la marcha LGBT, los hashtags que todos ponemos que hace que el algoritmo nos aparezca este tipo de contenido. Entonces, es importante igual usar este tipo de hashtags porque interfiere mucho en el algoritmo y hace que esto se visibilice más. Me gustó mucho esta frase que comentó esta cuenta, porque está hablando de que estamos diciendo basta a toda esa violencia que existe, tanto verbal como física como psicológica. Estamos diciendo basta a esas acciones que la gente hace y que atenta en contra de nosotros. Y la verdad es que
llegué a la conclusión de que no les puedo decir exactamente qué es estar en una marcha, porque es una experiencia única y diferente para cada quien, ¿no? Cada quien la va a vivir de manera diferente. Cada quien tiene sus razones diferentes, como antes lo decía, tal vez yo puedo ir porque me hicieron caras feas en el baño y tal vez otra persona puede ir porque no la dejan estar con la persona que quiere, o tal vez alguien todavía no lo acepta por ser trans. Eh, Así que cada quien tiene sus diferentes razones para ir. Al final todos tenemos ese fin en común, que es libertad. Eso es como la palabra clave aquí, que es la libertad de ser quien eres, de ser como tú eres, de expresarte como tú quieres y amar a quien tú quieres. Entonces yo no les puedo exactamente decir qué es estar en una marcha, porque cada quien lo vive de manera diferente, pero sí les puedo decir que estar en una marcha hace que te sientas orgulloso de ser quien eres, y ahí es donde entra la palabra pride, que es muy icónica, que es como se le nombra a esta marcha, Pride, porque no hay nada de lo que te tengas que avergonzar, es algo que eres tú, no puedes hacer otra cosa. Y pues quise ponerle aquí imágenes de que yo tomé, no fueron muchas, pero fueron las que hubo, pues ahí de la gente marchando, e incluso se sacaban aquí como bombas de humo de colores. Esa soy yo, con mi bandera. Alcé un cartel que quise ponerle las grandes ideas, vienen en diferentes colores, las personas también. Eh, Aquí estamos marchando. La verdad es que muchísima gente, y como lo decía antes, pues es muchísima gente, no porque sea como una epidemia, sino porque es ese momento exacto en el que todas las personas, más de la mitad de esa encuesta que sufren represión, deciden alzar la voz. Y les puedo asegurar que eso ni siquiera es la mitad, porque muchas de esas personas seguían en sus casas por las mismas razones. Entonces todas las personas que vieron el Zócalo ni siquiera es un tercio de lo que hay de las personas que sufren. Y aquí hay más fotitos, ahí atrás se ven los carritos alegóricos donde los influencers van, y todos les echamos porras. Eh, Gente con banderas, yo en esta ocasión fui con Lisa y Tino, mis amigos de la escuela. Y pues ya para terminar, pues es darle respuesta a estas preguntas con las que me quise guiar. Eh, Primero es que si sabemos exactamente por qué sucede esto, pues creo que ya les di bastante contexto y trasfondo, que es como esa explosión de la gente, de estamos cansados, ¿sabes qué? Basta. El decir basta a este tipo de cosas. Luego, porque las calles se llenan de marchas y manifestaciones, por lo mismo. Es una forma de expresar, es una forma de reclamar que este tipo de discriminación está mal, está haciendo a mucha gente sufrir, que realmente no es algo que debería estar sucediendo, y pues es parte de las acciones que se hacen con la explosión de conciencia. ¿Y por qué parece haber más personas parte de la comunidad? Como les dije antes, no es que parezca haber más, es que es algo más común, es algo em, que incluso ocupan mucho la frase de que no solo existimos en junio, ¿saben? Parece que hay más personas LGBT en junio, pero la realidad es que no es así. La realidad es que hay personas LGBT en todo el mundo, a todas horas, en todo el tiempo. Incluso tu hermanita, tu hermanito puede ser LGBT y tú no lo sabes, porque es algo que es como la heterosexualidad, no es algo que infieres, es algo que es. Em, Así que no es que haya más, es que más bien las personas eh, que están hartas de ese tipo de estigma son que salen a la calle y nos englobamos a hacer esto. Y les digo que esas personas que ven ahí ni siquiera son un tercio, estoy segura de que no son ni siquiera un tercio. Em, entonces, no es que haya más, es que simplemente están alzando más la voz.
Si vemos como en una escala, digamos que todos siempre hablamos en la misma escala, pero en el mes de junio, debido a estos mismos disturbios que hubieron y por toda la historia que se ha generado gracias a como estas manifestaciones, hace que en junio como que nosotras las personas LGBT nos pongamos un megáfono y hagamos que esa voz se alce un poquito más y se distinga un poquito más, que se haga ver un poco más. Entonces, esas personas siempre están ahí al mismo volumen que tú. Simplemente alzamos un poquito más el volumen y por eso parece haber más. Y como ya dije antes, porque se le conoce como Pride, pues Pride es el orgullo y realmente yo creo que lo que me hizo sentir a mí asistir a la marcha fue orgullo. Fue orgullo de ser quien soy, de poder yo cargar una bandera de cómo yo me identifico y de poder caminar libre por las calles, porque realmente hay gente que no puede caminar como se le hincha la gana, porque la gente comete crímenes de odio. Realmente puedes encontrarte un montón de gente que simplemente porque un hombre lleve falda, porque un hombre vaya caminando con falda en la calle, lo golpeen, le hagan comentarios machistas, eh, le hagan de todo. O sea, realmente la gente tiene la mentalidad muy, 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 muy cerrada y eso es lo que buscamos hacer con el Pride, que la gente se dé cuenta que no es solo un bicho raro, que es algo que está dentro de su comunidad y algo que tienen que aceptar. Es parte de su sociedad y no estamos preguntando si queremos existir o no. O sea, es algo que así es. Eh, y ya, técnicamente es eso, lo que les decía, es nuestra sociedad, es nuestra forma de vida, es donde vivimos. No podemos hacer menos a alguien. Todos somos uno mismo. Por ya, wow, ¿no? Ya por así decirlo, por la canción, pues todos convivimos en el mismo lugar. Al final tenemos que buscar la manera de llevarnos bien. Al final tenemos que buscar la manera en la que todos nos sintamos cómodos. Eh, y esos son los objetivos de tener una sociedad incluyente, que es visibilizar que existen personas diferentes a ti, amigo heterosis, que piensa que solo existen las personas heterosexuales como tú, eh, que existe gente de muchos colores, como lo he dicho, como lo dije en mi cartel, no solo es blanco y negro, hay muchos matices. Y me gusta mucho decir que el Pride, pues sí, tiene mucho fondo de manifestación, de huelga, pero también es una forma de celebrar. Creo que es importante celebrar que existimos, eh, que existimos como somos y que no nos importa que los comentarios de odio, ¿saben? No estamos dejándonos caer por como tentaciones de violencia. Creo que nuestra forma más coherente y racional de hacer las cosas es exigir a través de estas marchas, exigir que esos crímenes de violencia que se hacen constantemente en la calle sean pues contenidos, porque pues al no ser contenidos la gente piensa que está bien que los hagan, pues claramente no. Y ya pues, les puse que recuerden, como dice mi cartelito, que las ideas vienen en diferentes colores y las personas también. Esto quiere decir que no todo va a ser como tú esperas. Tienes que tener esa mente abierta en donde sepas que no eres lo único que existe, que hay personas de diferentes colores, que nadie va a ser igual a ti y eso está bien. Simplemente tenemos que respetarlo y aprender a vivir con eso. Y ya, gracias por su atención, su tiempo y sobre todo pues las ganas de conocer un poco sobre esta pues, experiencia que yo tuve, sobre las razones de esta marcha y ya, ojalá no les haya cansado tanto, intenté. Espero les haya gustado. No sé si alguien tenga una duda o un comentario, no sé. Ok, nosotros estamos revisando, al menos en Twitch no veo ninguna pregunta. No sé si en Instagram aparezca alguna.
Bueno, en Insta vamos algo desfasados, pero por lo que veo no hay ninguna duda. De todos modos, para las personitas que me están viendo, pueden consultar mi Instagram, @calmajocumax, y pueden hacerme cualquier pregunta de la experiencia, si quieren tips, etc. Aquí andamos. Espero a ustedes, el comité, les haya gustado mi presentación. Sí, muchas gracias por estar con nosotros y de hecho te tenemos algo preparado. Bueno, lo voy a compartir y lo va a leer, creo que en este caso es Sara. Sí. Bueno, Born This Way agradece a Max Escalante por su participación en el evento Pride Week el día 6 de julio de 2022 en la ponencia ¿Cómo se llena una marcha llena de colores? ¡Yay! Gané, gracias. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y creo que eso sería todo de nuestra parte. No sé si quieres decir algo más. No, pues nada, que muchas gracias por invitarme. Me gusta mucho darle a la gente a conocer cosas nuevas. Y ya, pues creo que es eso. Muchas gracias. Me sentí muy importante. Soy celebridad o algo. Lo eres. Sí, soy. Bueno, y a quienes nos están viendo, les recordamos que todavía tendremos 2 ponencias más, mañana y el viernes, así que síganse conectando. Y pues muchas gracias por estar aquí.